Buenas noches, aquí estamos a pesar de las inclemencias del tiempo y sí transmitiendo el programa hoy en vivo. Soy Blanca Almeida y muchas gracias a todas las personas que se conectan, que comparten conmigo estos programas semanales. Mi interés principal es que todos podamos llegar a solucionar aquellos problemas que no nos dejan vivir, que no nos dejan ser feliz, en los cuales no podemos desarrollar incluso todo nuestro potencial. Y hoy voy a hablar del pasado, ese pasado que traemos cargando, incluso podríamos decir que lo traemos cargando como si fuera un saco de arena tan pesado, y a veces el pasado lo vemos tan real, cuando en realidad el pasado ya se fue. Buenas noches, Yasmín. Gracias por estar aquí. El pasado ya no existe. Existe en la forma en que nosotros lo traemos a través de nuestro pensamiento y a través de nuestras emociones. La mente y las emociones tienen la capacidad de viajar en el tiempo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si hoy yo les digo que ustedes en este momento se vayan a un momento de la infancia, vayan a ese pasado, recuerden un momento agradable de ese pasado. ¿Ya están ahí? Ok. Ahora recuerden esa sensación de ese pasado. Puede ser cuando estaban jugando con sus hermanos, que la pasaban muy bien. Y entonces podemos irnos al pasado y recordar ese momento, y la emoción que viene puede ser de satisfacción. La mente también puede viajar hacia el futuro. Y yo les digo, bueno, ahora imaginen que ya tienen eso que tanto anhelan, que se fueron de viaje a ese lugar. Imagínense que todos nos vamos de viaje en el futuro a Acapulco. ¿Ya están ahí? ¿Pueden sentir el sol, el calor, la playita? ¿Y qué sensación nos da? Nos da una sensación de paz, nos da una sensación de estar calientitos. Y si se fijaron en este ejercicio, pudimos irnos del pasado al futuro con nuestra mente y nuestras emociones, estando aquí nosotros en el presente. Porque el cuerpo presente, o sea, el cuerpo físico, es el único que no tiene esta capacidad de viajar al pasado y al futuro. Esto puede ser usado a nuestro favor o nuestra contra. Hoy que voy a hablar de cómo soltar el pasado, buenas noches Lupe, buenas noches Aurea, nos damos cuenta que voy a hablar de un pasado doloroso, porque si fuera un pasado alegre, si fuera un pasado donde fuimos muy felices, pues no lo estaríamos cargando y no estaríamos reprochando en el presente lo que pasó en el pasado. Todo es una gran historia, nosotros tenemos una historia de vida, y en esa historia de vida hay momentos que nosotros privilegiamos o les damos una mayor atención, y ese pasado doloroso es ese pasado donde nosotros estamos poniendo una energía de un recuerdo ciertamente negativo. El pasado, cuando lo cargamos, resultan situaciones que salieron fuera de nuestro control, o situaciones en las cuales no fuimos felices, o circunstancias en las cuales nos hicieron un daño. Y siempre nos estamos preguntando en el presente, ¿qué pudimos haber hecho diferente en ese pasado? Esa es una de las preguntas. O seguimos lamentando que nos pasó ese incidente, y entonces podemos estar bien, ahorita aquí en el presente me voy al pasado, ese pasado doloroso, y regreso al presente con esta tristeza y me empiezo a sentir mal por esos recuerdos que yo elijo, repito, yo elijo traer al presente, porque también podría elegir traer el pasado alegre. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué nada más ese dolor? Ciertamente lo que pasó en el pasado, pues sí, puede influirnos en lo que estamos viviendo en el presente, en la manera en que nosotros nos sentimos. Si tuve una infancia dolorosa, donde viví violencia, pues seguramente en mi presente, que es donde me
Repercute, pues tengo miedo a entablar una relación por miedo a que me violenten. O si en mi pasado incluye mi papá cuando se fue y nunca volvió, pues eso repercute en mí hoy. Y seguramente cuando elijo parejas que son propensas a abandonarme. ¿Qué será una pareja propensa a abandonarme? Bueno, pues si yo elijo una pareja casada, lo más probable es que esa pareja no permanezca a mi lado. Y ese temor que yo tengo del abandono, que tuve del abandono de mi padre, hoy se hace lo que se llama una profecía autocumplidora. Pero no es porque mi papá me abandonó que hoy mis parejas me abandonan. Si hoy tus parejas te abandonan o no están presentes, es porque la elección que tú haces el día de hoy no es la adecuada y nosotros lo vemos como una confirmación de ese pasado. ¿Cómo podemos soltar ese pasado? Este es un ejercicio pues muy personal. Al final la fórmula mágica la tenemos cada uno de nosotros dadas las circunstancias que nosotros vivimos. Pueden ustedes así anotar aquí en una hoja de papel qué cosas sienten que siguen cargando. ¿Cómo sé que las sigo cargando? Pues las sigo recordando todo el tiempo. O dices, ay, pues siento miedo como sentí en el pasado, no me llevo bien con las personas como me pasó en el pasado, y entonces parece que tu pasado determina lo que tú haces el día de hoy. Entonces en una hoja ustedes van a anotar todos esos pensamientos recurrentes es que se repiten, y todas esas emociones que constantemente sentimos que están asociadas con ese pasado. También puede ser un pasado más mediato, por ejemplo, uno es el pasado de la infancia, otro puede ser el pasado de la adolescencia, otro puede ser el pasado de mi juventud joven, ¿no? Y esos pasados tienen que ver con cosas que sucedieron, que nos dolieron y que nos sentimos tal vez indefensos ante esa situación. Entonces hay que anotarlas en un papel, y si a ustedes les gustaría ahorita, las personas que están conectadas, manifestarme qué pasado es el que ustedes tienen, que siguen repitiendo y que no han podido resolver, porque el pasado que se carga es aquel que yo no he resuelto. ¿Y dónde lo voy a resolver? Pues nada más lo voy a resolver en el presente, porque no me puedo regresar al pasado y decirle a esa persona, por ejemplo, cuando tuve un abuso sexual, que no lo hiciera. Simplemente puedo en el presente resolver ese pasado viviendo un presente diferente. Me escribió una de ustedes, me pidió que mantenía el anonimato, y dice que bueno, que ella piensa que ya soltó el pasado de estar con la familia de su exmarido, y sin embargo lo sigue soñando, lo sigue teniendo presente. Entonces dice, bueno, pues tal vez no los he soltado. En este caso parece que no le repercute, pero lo trae todavía como en la mente. Podríamos hacer y decir, bueno, ¿qué de ese pasado me está afectando? Es que mi pareja me abandonó, y entonces yo tengo miedo que mi pareja me abandone hoy en el presente, y tendríamos que revisar si las circunstancias son las mismas. De entrada, ya no somos esos niños pequeñitos, ya somos unos adultos. Cuando somos infantes, cuando somos pequeños, no tenemos ese poder de acción, de poder decidir, de poner límites, de decir a tus papás ya no se peleen, de poder decirle a esa persona que te agredía que te dejara en paz, porque no teníamos la fuerza. Y cuando regresa ese pasado, nos sentimos como esas personitas pequeñitas, indefensas, que hoy no es nuestra situación. Hoy, si tú te enfrentas, por ejemplo, a alguien, ¿cuántos de nosotros vivimos bullying? Y me incluyo, ¿no? Fuimos excluidos de un grupo que decidió que nosotros no pertenecíamos, y cargamos ese pasado porque tenemos esa sensación de que no somos suficientes, de que la gente no nos va a apreciar y de que no vamos a pertenecer, o incluso muchos de nosotros pertenecemos a cualquier costa. Nos quedamos con una pareja que no nos quiere con tal de no ser abandonados y con tal de no ser discriminados. ¿Sabías tú hoy que hoy tú eliges quién pertenece en tu vida?
cuando somos chicos, sobre todo en la adolescencia, hay siempre ese grupo, que es ese grupo como dominante, que no necesariamente es porque sea sabio, sino que porque tal vez es el más agresivo, quita a los débiles y a los débiles los hace menos. Y los débiles, si ustedes lo ven, no somos débiles, somos las personas que queríamos vivir en el bien, somos las personas que queríamos vivir en paz, estar tranquilos y vivir y dejar vivir, y no nos permitieron vivir porque nosotros podríamos estar en paz sin estar molestando al otro, y eso le molestaba a la otra persona, tal vez el que nosotros fuéramos mucho más felices que ellos. Entonces, si tú recuerdas a esas personas que te hicieron mal, esas personas tenían una forma de pensar diferente a la tuya y quisieron imponerte y callar tu voz. Hoy, ¿cómo soluciono esas situaciones de bullying que viví? Decido quiénes de las personas que me rodean son dignas de mi confianza, de mi lealtad, de mi amistad. Y yo elijo hoy quiénes pertenecen a mi vida, quiénes sí me van a sumar, quienes sí me van a hacer sentir especial y yo a ellos. Y cambia, si se fijan ustedes, la perspectiva. Entonces, si tú hoy tratas de pertenecer a toda costa, decide mejor quiénes sí vale la pena que pertenezcan a tu vida en este momento. También podemos cargar el pasado de estas injusticias que nos hicieron. Cuando mucho te digo tiene que ver con la discriminación, cuando alguien mintió y te puso en una evidencia o calumnió en tu contra y tú no habías hecho nada malo y no pudiste defenderte. Esa impotencia puede ser que la traigas en el presente y pienses que hoy también puede haber muchas injusticias, pero hoy tú tienes pensamiento, hoy tú tienes poder de palabra, tienes decisión para poderte levantar en contra de esas injusticias. Incluso puedes retirarte del lugar donde hay injusticias y vivir en un lugar donde reine más la justicia, donde estés con personas que sean más agradables dado a tu entorno. Si hay alguien de ustedes que le gustaría compartir su historia, a ver, Rosemary me dice, pensé que seguir con mi esposo después de una infidelidad lo había perdonado, pero no, vuelve a mí esa sensación y no vivo en paz y comienzan los reproches. ¿Qué hacer? Ok, Rosemary, este tema es pensar, la sensación queda de esa infidelidad y tú decidiste perdonarlo. ¿Cómo se te va esa sensación? Ahí sí tiene que ver de dos, porque él tiene que ganar tu confianza, porque él la rompió. Pero puede haber personas que estuvieron con una persona infiel, deciden dejarla y el pasado les persigue porque entonces se vuelven más escépticos o ya no confían en los demás. Si eso es lo que sucede hoy, vienes de una relación donde te traicionaron, para establecer una buena relación en el presente, bueno, primero tendrías que ver cómo eliges esa persona que no tenga un pasado de infidelidades o de mujeriego o de coqueta, hombre o mujer, y después tratar de revisar qué pasa en el presente. Aunque tú tengas esta sensación de que te va a hacer mal, revisa si en el presente hay algo que esa persona esté haciendo para que tú empieces a desconfiar, o si no, digamos que son los fantasmas de ese pasado que hoy te revolotean. Entonces trata de diferenciar si soy como mucho más escéptica, soy más cuidadosa, no me entrego tanto, pero déjame revisar si esta nueva persona está ganando mi confianza, me trata bien, me respeta, y poco a poco puedo ir abriéndome e ir viendo qué sucede para entonces trascender ese pasado. En el caso de Rosemary, que es su esposo, tienes que revisar si tú ya lo perdonaste, si hay algo que él hoy está haciendo que despierta otra vez esa sensación de que puede haber una infidelidad. Entonces checar tu fantasma y la realidad que hoy estás viviendo. Y si tú ves que él
regresa a esas conductas que tú ya conoces de infidelidad, de que empieza a haber una tensión dispersa hacia otro lado, habla con él, dile qué está pasando y ve si él cambia esa actitud o no. Porque puede ser que con la misma persona el sentido de esa infidelidad que ya te tuvo vuelve a repetir la conducta y es una forma de sobrevivir y te dicen, cuidado, está pasando la misma situación. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta en este momento? Y algo que quiero reiterar es, el pasado está en tu mente. Siempre lo que hay que hacer es, el pasado me dejó debilitada hoy, el pasado me dejó desconfiado hoy, el pasado me dejó con una baja autoestima, el pasado me dejó con un sentido de venganza y entonces me vuelvo una persona muy vengativa porque como a mí me hicieron en el pasado, ahora yo hago en el presente. Entonces les digo, en esa hoja ustedes van a anotar qué sensaciones tienen hoy que son con las que tenemos que trabajar. Yasmín pregunta, ¿y cómo hacer para no pensar en el dolor cuando a mí me lastimen y me duele demasiado? No sé qué me pasa que pierdo la voz por muchos días. Ok. A ver, entiendo, Yasmín, que te lastimaron en el pasado y tú te acuerdas de ese dolor que tú tuviste en el pasado, o me estás hablando de cuando te lastiman en el día de hoy y te remontas a ese pasado. O sea, si te lastimaron antes y tú traes ese dolor otra vez, pregúntate uno, ¿qué te lo recuerda? ¿Para qué lo traes? Muchas veces nos hacemos adictos al dolor, como que eso a veces nos da sentido a la vida, porque si no sufrimos, no hemos aprendido a ser alegres, a valorar. Y en el sufrimiento es una sensación tan conocida que recurrimos a ella constantemente como para sentirnos vivos. Ve si esto no es. Ahora, si te lastimaron en el pasado y la situación se repite, o sea, constantemente te están lastimando en el presente, tendrías que ver qué estás haciendo o a quiénes eliges o cómo es que no pones límites para que la gente siga transgrediéndote y lastimándote, y puede ser con sus palabras y con sus acciones. Y entonces tu aprendizaje o lo que tienes que hacer es aprender a decir no, aprender a ver que cuando viene una persona con mucha ira, tú te vas a retirar. Aprender a decir que la forma en que te están tratando no es la adecuada y que aunque si no cambia su forma de tratarte, entonces tú ya no querrás su amistad. Porque a veces nos podemos quedar con personas que porque llevan muchos años de nuestra amistad y son agresivas y son violentas, pero con tal de conservar la amistad, nos quedamos. Como les dije en un principio, tienes que ver quiénes van a pertenecer a tu círculo. Elizabeth, gracias. Yo me aferré al gran amor de mi familia y ahí es donde encontré la fortaleza. Salí y soy intensamente feliz. Ok, muchas gracias, Elizabeth, por compartir. Sí, o sea, cuando estamos lastimados, podemos recurrir a acurrucarnos un ratito con personas, en este caso tu familia, que te pueden dar ese confort, que te pueden dar esa seguridad. Se vale acurrucarse un ratito para retomar nuestras fuerzas, para sanar nuestro corazón y para sentir sobre todo que sí somos amados, que sí pertenecemos, y eso hace que recuperemos nuestras ganas de vivir y nuestra motivación. Como seres humanos nos gusta ser amados, nos gusta ser reconocidos e incluidos, nos gusta ser tomados en cuenta y nos gusta y necesitamos sentirnos en un ambiente seguro donde no estemos como a la expectativa de que nos transgredan. Un ambiente seguro, si tú en tu casa tuviste un ambiente que no era seguro, porque había violencia, porque había pleitos, porque había falta de dinero, eso también te da inseguridad. Hoy en tu casa, hazla un hogar. ¿Un hogar qué es? Un hogar es tener ese fuego de hogar, donde cuando tú entres a tu casa, hazlo tu santuario, donde ahí no permitas
que haya agresiones, donde el amor o la pareja que tú tengas hablen de una forma amorosa y te dirijas a tus hijos de la misma manera. Es un trabajo constante. ¿Por qué? Porque tu hogar, vivimos en un ambiente donde puede haber mucha agresión afuera y eso nos hace tal vez remontarnos al pasado, pero al llegar a tu casa tú tienes que recargar tus pilas y sentirte, como te dije, amorosa, en amor, con seguridad y decir que de aquí soy y en esto yo pertenezco. El pasado, otro ejercicio que podemos hacer es, no lo pienses. Cada vez que vayas al pasado, piensa en algo en el presente que sí funciona. Si vimos, como decía en un principio, que la vida es una historia, en esa historia que nosotros nos contamos, porque en el pasado, igual si te juntas con tus hermanos, ellos recordarán otra cosa, o tus papás otra, y sin embargo es la misma historia. Entonces date cuenta de que no te estés yendo nada más a una historia de sufrimiento y trata de encontrar en esa historia en el pasado las cosas buenas que tú viviste y agradecer. En las parejas, por ejemplo, cuando terminamos una pareja, nos quedamos con esa historia de me hizo, le hice, le grité, nos odiamos, pero hubo un principio donde hubo una historia de amor. Entonces, si te vas a recordar a esa pareja, y sobre todo, si es el papá de tus hijos y la vas a seguir viendo por el vínculo que tienen, es recordar los momentos agradables que tú viviste con esa pareja, que después se descompuso, sí, de acuerdo, por eso te divorciaste, pero recordar y honrar esa elección que tú hiciste amorosamente en algún momento de tu vida con esa pareja que en ese momento te pareció que era amoroso y que era una buena suma o una buena aportación a tu vida y a tu ser. Trata de ir a ese pasado y privilegia lo bueno, porque también existió. Nadie puede vivir totalmente en el dolor, o sea, no es posible, y tampoco en la alegría. Pero entonces, cáchate si eres una persona que constantemente vive en el drama. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues porque también el drama lo traigo en el presente. Puedo decir que todo me fue mal en el día, ¿no? Que cayó la lluvia, que hay mucho tráfico, pero tal vez no me estoy dando cuenta, pues que estuve contenta en el trabajo, que logré un proyecto, y a veces nuestra mente nada más se pone en el chip de todo lo que no me pasó, todo lo que no me funcionó. Y si yo llevo ese chip a mi casa estamos diciendo que es un hogar donde quiero calentar mi fuego, deja fuera todas las cosas malas y cuando llegues a tu hogar, platica las cosas lindas que sí te sucedieron. O platica también a tus hijos y a tu pareja, pues tal vez sufriste en la infancia, pero también platica las cosas que tú heredaste buenas de tu casa, alguna cualidad, alguna forma de ser, tuvo que haber sido buena para ti. Incluso las cosas malas que suceden nos fortalecen. El no sé, por ejemplo, cuando somos muchos hermanos, ¿no? Y todos somos muchos, y entonces es igual uno que el otro, y parece que no tenemos identidad. Cuando hay tanto hermano, lo que sucede es que empezamos a desarrollar nuestra personalidad desde antes, porque tenemos que destacar. Entonces esa podría ser la ventaja de haber tenido muchos hermanos. Otro, ¿cómo perdonar una traición del pasado? Porque a veces creemos perdonar, pero con el paso del tiempo seguimos pensando en ello y sigue doliendo tanto como sucedió. Si sigue doliendo tanto como sucedió, es porque tú te vas a ese pasado y te vas a todos los detalles de lo que sucedió. O sea, tú traes ese chip, si quieres, y te acuerdas de punto y seña de todo lo que pasó y lo recreas en tu mente una y otra vez, como una película. Y si te das cuenta, ahorita eso ya no está. Y dices, perdoné. Ok, perdonar es, ¿cómo te diré? Si tú sigues con ese rencor, el rencor lo traes tú, porque la otra persona pues ya hasta se le olvidó. Entonces ese rencor habita en ti y habla de lo que tú tienes que sanar.
O sea, tal vez tú te tienes que perdonar por no haber visto que podías ser traicionada o por no darte cuenta. Pero te tienes que perdonar a ti y decir, yo libero esta traición, porque si no yo sigo viviendo una traición que yo no cometí y el castigo es para mí. Entonces la liberación es para que tú puedas continuar con tu vida y generar dentro de ti otra emoción que no sea el rencor. Porque entiendo que el rencor vino por esa traición, pero tú te quedaste con él. Y el rencor seguramente no es tu mejor estado, ni manifiesta lo mejor de ti. Cuando perdonas, es para ti, para que tú te liberes y digas, esta persona sí me hirió, pero lo olvido y lo dejo pasar, porque si no, no voy a poder vivir en paz de hoy en adelante. Alguien más. Doctora, ¿cómo soltar una infidelidad? Es lo mismo, o sea, me fueron infiel, me dolió, sí. Pero date cuenta que hoy ya no está esa infidelidad. O sea, hoy tú ya continuaste con tu vida. Tienes que ver si la forma en que continuaste con tu vida hoy te hace feliz. Porque si fueras muy feliz en el hoy, no estarías pensando en el ayer, que fue horrible, sino te centrarías en las cosas buenas que la vida te ha dado y que tú has forjado. Que la infidelidad nos avientan al ruedo porque no era el plan de vida, yo lo entiendo. Entiendo que duele y dolerá un año, año y medio. Ya después de 2 lo estás cargando. Porque no me pasó, porque es injusta, porque qué barbaridad, porque yo no hice nada malo. Y no, no hiciste nada malo, pero sin embargo te pasó. Y no es como un castigo, simplemente es, ¿a ti te gustaría seguir con una persona que no tiene los mismos valores que tú? Porque el infiel trabaja con otros valores. Si tus valores eran más sublimes, si tus valores eran más elevados hacia la justicia, hacia el amor, hacia la fidelidad, y alguien vino y no tenía esos valores, en realidad no ibas a ser feliz con esa persona. Entonces hoy mejor busca a alguien que sí comparta esos valores. Y si eras tan buena y fue tan injusto, ¿por qué no utilizas hoy esa bondad, esa misma bondad de dejar pasar? No quiere decir que se lo recomiendes a nadie, pero dejar pasar porque tú eres una persona bondadosa y decides que la bondad es para todos aquellos que te rodean. Excelente. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Recuerden que si esta información es útil para más personas, pues hay que difundirlas. ¿Para qué quedarnos nosotros con la información? Y poner en práctica los ejercicios que les recomendé. Saber no es hacer, ya saben qué es lo que hay que hacer, pero hay que ejecutarlo. Una última. Doctora, yo siento culpa y coraje de muchas cosas que hice a mi familia, incluso cosas que a mí me causaron daño y permití que me pasaran. Y ahora pienso que por qué lo hice y me siento culpable y enojado. Ok, si hoy tú sientes culpa, ve y pide perdón por aquello que tú has ocasionado. Y lo único que puedes hacer es convertirte en una mejor persona. Pide perdón por haber dañado, por haber humillado, por no haberte dado cuenta del daño que causabas y reparar en el presente. En el pasado no lo vas a reparar y decir, yo quiero tener una relación contigo, por ejemplo, si dañaste a tus hijos. Quiero ser diferente, permíteme demostrarte la mejor parte de mí, porque lo único que te enseñé fue aquello en donde no di lo mejor de mí, te humillé y te castigué. Discúlpame. Y eso va a liberar la culpa. Bueno, entonces les pido siempre que difundan y si tienen más dudas, porque van a surgir, escríbanmelas aquí por Facebook y yo con todo gusto les contesto para que podamos soltar ese pasado, vivir ligero. Alguien más me dice, ¿y si ya no viven esas personas? Ok, si ya no viven esas personas a las cuales dañaste, escribe una carta de arrepentimiento, de perdón, la vas a quemar y la vas a poner en el jardín
y vas a hacer un ritual donde vas a pedir ese perdón y vas a pedirles a esas personas que tú vas a resarcir el daño con las personas que hoy se encuentran a tu alrededor, que esa es la única forma en que la que tú puedes propagar ahora el bien, aunque no lo hiciste en el pasado. Repara hoy, no puedes reparar allá, pero sí puedes reparar en el presente si hoy tú has dañado. Y tener un código de honor y decir, uno, nunca más dañaré, y darte a la tarea de revisar tus pensamientos, tus emociones, para que seas impecable con tus palabras y para que tus intenciones sean de amor y no de odio. Ha sido un placer y nos escuchamos la próxima semana, nos vemos. Si tienen algún tema que les gustaría que abordara, con todo gusto, por favor, mándenme sus sugerencias, que yo estoy aquí para servirles. Que pasen una excelente noche, día, mañana, según a la hora que me vean. Y gracias a todos los que participan en este programa cuando hago la transmisión en vivo.